El ataque de caimán más aterrador de la historia. Imagínese deslizándose por las tranquilas aguas del río Limpopo, en Botsuana, contemplando las impresionantes vistas de la sabana africana y su magnífica fauna. Pero en medio del sereno paisaje, acecha un depredador de antiguo linaje e increíble ferocidad, el cocodrilo del Nilo. En este episodio nos adentramos en uno de los ataques de cocodrilo más desgarradores de la historia, en el que un reputado experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos cayó víctima de las fauces de un enorme cocodrilo del Nilo en Botsuana. Esta historia real pone de relieve la naturaleza mortífera de estos formidables depredadores y los peligros de vivir cerca de sus hábitats. Botsuana, una joya de África, cuenta con algunos de los ecosistemas más asombrosos y diversos del mundo. Este vibrante país es el santuario de algunas de las criaturas más magníficas del planeta, como leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos, que campan a sus anchas y prosperan en sus hábitats naturales. El poderoso río Limpopo fluye majestuoso por el corazón de esta tierra, con sus aguas cristalinas repletas de cientos de especies de peces, creando un paisaje de impresionante belleza. Sin embargo, las orillas del río tienen un lado oscuro. A pesar de su impresionante belleza, el río Limpopo alberga el cocodrilo más grande y agresivo de África, el cocodrilo del Nilo. Con más de 750 kilos de peso y 6 metros de largo, este depredador es una amenaza mortal para los humanos. Para muchos habitantes de pequeñas aldeas que carecen de acceso a agua limpia, el río es un salvavidas, pero también un riesgo que deben correr a diario. Los ataques mortales de cocodrilos no son infrecuentes en la zona, lo que deja a los aldeanos en un estado de peligro constante. En febrero de 2022 se produjo una tragedia cuando un joven y su amigo estaban pescando en la orilla del río. De repente, un cocodrilo se abalanzó sobre su amigo y lo arrastró al agua. A pesar de su valiente intento de rescatar a su amigo, el joven quedó atrapado entre los escombros bajo el agua y murió trágicamente ahogado. Este no fue un incidente aislado, y a lo largo de los años, numerosas personas han perdido la vida a manos de estos mortíferos depredadores. El Dr. Richard Root, un reputado experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, pasó gran parte de su carrera trabajando y estudiando en algunas de las mejores universidades de Norteamérica. En 2006, la Universidad de Pensilvania lo invitó a Botsuana en un viaje de 2 meses para ayudar a controlar la epidemia de VIH en el país. Allí pasó los días formando a médicos y tratando a pacientes y niños. Acompañado por su esposa, Rita O'Boyle, que compartía su pasión por ayudar a la gente, el trabajo de Richard en Botsuana le marcó profundamente. A pesar de las difíciles condiciones de trabajo y las largas jornadas, su familia vio una transformación positiva en él. Parecía que su carrera iba en ascenso, un testimonio del poder de la dedicación desinteresada y el trabajo duro. En marzo de 2006, el Dr. Root decidió hacer una pausa en su apretada agenda y embarcarse en unas muy necesarias vacaciones con su esposa Rita y su amigo y colega, el Dr. Harvey Friedman. El trío había elegido Botsuana como destino, deseoso de explorar la vasta y diversa belleza natural del país. Botsuana es un país sin salida al mar, situado en el sur de África, conocido por sus impresionantes parques nacionales y reservas naturales. La Reserva Natural de Toole, en particular, es una vasta y prístina zona salvaje que abarca más de 1.300 millas cuadradas. Alberga una gran variedad de animales como elefantes, cebras, leopardos y hienas, así como numerosas especies de aves y reptiles. El grupo había reservado un safari guiado que les llevaría por la zona más meridional de la reserva, donde había un tramo del río Limpopo que se creía libre de cocodrilos.
La excursión prometía ser una aventura emocionante con la oportunidad de ver animales raros y exóticos en su hábitat natural. La mañana del 19 de marzo, el grupo partió en su canoa, anticipando con impaciencia las vistas y los sonidos que les esperaban. El Dr. Root se sentó en la parte delantera de la embarcación, con los ojos brillantes de emoción mientras escrutaba las orillas del río en busca de signos de vida salvaje. Rita se sentó en la segunda barca, a unos 20 metros detrás de él, mientras que el Dr. Friedman iba en otra canoa con su guía. Mientras remaban, maravillados por la belleza natural que les rodeaba, el grupo se vio sacudido de repente por un sonido fuerte y aterrador. Un enorme cocodrilo del Nilo se había lanzado fuera del agua y sus mandíbulas se cerraron en torno a la parte superior del cuerpo del Dr. Root. La fuerza del ataque era abrumadora y la fuerza del cocodrilo era imposible de superar. Rita y los demás miembros del grupo entraron en acción, intentando desesperadamente salvar al Dr. Root de las fauces del depredador. Agarraron remos, palas y cualquier otra cosa que pudieron encontrar, golpeando al cocodrilo con todas sus fuerzas. Pero el animal fue implacable. Arrastró al Dr. Root a las profundidades del río y desapareció bajo la superficie. Los otros guías pidieron ayuda por radio y un equipo de rescate llegó al lugar en cuestión de minutos. Buscaron en el río durante horas con la esperanza de encontrar al Dr. Root con vida, pero no fue así. Nunca encontraron su cuerpo y se cree que el cocodrilo lo devoró por completo. La noticia de la trágica muerte del Dr. Root conmocionó a la comunidad médica y a otros sectores. Sus familiares, amigos y colegas lo lloraron y lo recordaron como un médico amable y compasivo, profundamente comprometido con la justicia social. El incidente también suscitó una conversación sobre los riesgos y peligros del turismo de naturaleza, especialmente en zonas donde hay cocodrilos y otros animales peligrosos. La Reserva Natural de Toole se cerró temporalmente a los turistas y las autoridades locales abrieron una investigación sobre el ataque. Se descubrió que el cocodrilo probablemente se había sentido atraído a la zona por la presencia de pescadores y sus restos de pescado desechados, lo que pudo haber provocado un mayor sentido de la agresividad en el animal. Ahí lo tienen, chicos. ¿Y qué están esperando? Adelante. Dale me gusta al video, no olviden suscribirse. Era una soleada tarde de sábado en Comala, al sur de Mackay. Se estaba celebrando en la escuela estatal de Comala su 100º aniversario. Mucha gente del pequeño pueblo había venido a disfrutar de las festividades. John y su amigo Michael estaban charlando y poniéndose al día con otros vecinos a los que no habían visto en mucho tiempo. A medida que avanzaba la tarde, empezó a oscurecer. La celebración llegaba a su fin. John y Michael decidieron que era hora de irse a casa. Mientras se despedían de sus amigos, Michael de repente gritó de dolor. John se volvió y vio a su amigo cojeando mientras se agarraba el tobillo. «Una serpiente me mordió», exclamó Michael. John ayudó a bajar a su amigo al suelo para examinar la mordedura. Efectivamente, enrollada firmemente alrededor del tobillo de Michael, había una serpiente de color beige con marcas marrones. John sabía que tenían que actuar rápido. Las mordeduras de serpiente podían ser peligrosas si no se cuidaban adecuadamente. Intentó desenrollar lentamente la serpiente de la pierna de Michael, pero ésta se revolvió y le mordió, hundiendo sus colmillos profundamente en el brazo de John. John gritó y la serpiente se deslizó hacia la hierba alta. Otros cerca corrieron hacia ellos al oír el alboroto. Alguien llamó de inmediato a una ambulancia. John cayó de rodillas, agarrándose el brazo sangrante. Ya podía sentir sensaciones extrañas extendiéndose por todo su cuerpo.
Su corazón latía rápido y se sentía sudoroso. Michael temblaba mucho también, pálido como un fantasma. Los espectadores intentaban mantener tranquilos a ambos hombres mientras esperaban que llegara la ayuda. Un hombre presionaba una tela firmemente sobre la herida de John, mientras otro frotaba la pierna de Michael, esperando que ralentizara el veneno. No pasó mucho tiempo antes de que la ambulancia llegara a toda velocidad por el camino de tierra, con las sirenas sonando. Los paramédicos corrieron con una camilla y bolsas médicas. Limpiaron y vendaron las heridas para intentar detener la propagación del veneno. Se colocó una máscara de oxígeno en la cara de Michael para ayudarlo a respirar tranquilamente. Su pulso era débil y rápido. John también estaba luchando, quedándose sin aliento. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos utilizando equipos como desfibriladores, el corazón de John de repente se detuvo. No importaba lo que hicieran, no pudieron revivirlo. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Michael fue cargado rápidamente en la parte trasera de la ambulancia. Su condición también era grave. Se inició un goteo intravenoso para bombear antiveneno en sus venas, con la esperanza de evitar el mismo destino que su amigo. La ambulancia partió rápidamente hacia el hospital más cercano en Mackay, con las luces parpadeando. John se quedó atrás, cubierto con una sábana blanca. La gente se reunió en silencio triste, aún en estado de shock, por la tragedia que se desarrolló tan rápidamente. 2 vidas cambiaron en un instante debido a una serpiente escondida en la hierba. En el hospital, los médicos trabajaron frenéticamente para salvar a Michael. Su corazón se ralentizaba peligrosamente varias veces, pero lograron reanimarlo cada vez. Bolsa tras bolsa de antiveneno goteaba en su brazo. Lentamente, muy lentamente, su condición comenzó a estabilizarse. Después de una larga noche en cuidados intensivos con máquinas pitando constantemente, Michael finalmente despertó al día siguiente por la mañana. Estaba débil pero vivo, gracias a las rápidas acciones de otros y al personal médico. En los días siguientes, Michael se dio cuenta de la trágica pérdida de su querido amigo John. Nunca olvidaría sus últimos momentos juntos en la celebración escolar, que terminaron de manera tan horrorosa. Michael luchaba con el dolor y la culpa por el sacrificio de John al intentar quitarle la serpiente. Si tan solo lo hubieran dejado y llamado ayuda de inmediato. Pero no había forma de cambiar lo que había pasado ahora. Todo lo que Michael podía hacer era tratar de honrar la memoria de John viviendo su vida al máximo cada día. La comunidad lamentó profundamente la muerte de John. Se llevó a cabo un memorial en la iglesia del pueblo para que amigos y familiares se reunieran. Se compartieron historias sobre el hombre amable y servicial que era. Siempre tendía una mano a cualquiera que lo necesitara. Su valiente acto de proteger a su amigo, incluso a costa de su propia vida, mostraba el verdadero espíritu de un héroe. John sería profundamente extrañado por todos aquellos cuyas vidas tocó en el pequeño. Un ataque de serpiente que nadie vio venir le robó un buen hombre de en medio, pero su memoria viviría para siempre en sus corazones. El sol del desierto golpeaba implacablemente el paisaje seco y polvoriento. Yasab Khan se limpió el sudor de la frente mientras caminaba por el suelo arenoso, revisando su pequeño rebaño de cabras que pastaba entre los arbustos raquíticos. Habían sido unos meses difíciles para su familia en el remoto pueblo de Mehrangarh, en Rajasthan. Las lluvias monzónicas habían fallado una vez más, dejando los cultivos secos y las fuentes de agua casi secas. Yasab y sus compañeros del pueblo luchaban por sobrevivir en las condiciones áridas. Mientras Yasab escudriñaba el horizonte en busca de signos de peligro, un destello de color cerca del suelo llamó su atención. Una serpiente. Sus escamas brillaban opacamente bajo el duro sol.
estaba enroscada cerca de la base de un árbol raquítico. Yazab se congeló, sin apartar la mirada del reptil. Era una víbora de Russell, una de las serpientes más venenosas que se encuentran en las regiones desérticas. Sabía que tenía que abordar esta situación con mucho cuidado, ya que una mordedura de la serpiente podría ser fatal sin un tratamiento médico oportuno. Poco a poco, Yazab retrocedió para poner algo de distancia entre él y la serpiente enroscada. No quería asustarla. De reojo, vio que una de las cabras empezaba a acercarse demasiado. Con un fuerte siseo, Yazab asustó a la cabra antes de que pudiera pisar accidentalmente a la serpiente. Antes de que Yazab pudiera reaccionar, la serpiente atacó, hundiendo sus colmillos profundamente en la carne de su tobillo. Un dolor abrasador recorrió su cuerpo mientras el veneno entraba en su sistema. Gritando de agonía, Yazab se alejó de la serpiente lo más rápido que pudo. Necesitaba ayuda inmediata. Con la oscuridad empezando a nublar su visión, sacó su teléfono móvil con dedos temblorosos y llamó a la asistencia. En cuestión de minutos, otros aldeanos llegaron con una camilla improvisada y llevaron a Yazab apresuradamente al pueblo más cercano, Pokhran, a más de 30 kilómetros de distancia. Fue un viaje lleno de baches y agonía para Yazab mientras el veneno recorría su cuerpo. Para cuando llegaron al hospital, había caído en inconsciencia. Los médicos trabajaron frenéticamente para tratar a Yazab. Drenaron el veneno de la herida y le administraron antiveneno, todo mientras vigilaban sus signos vitales en declive. Fue un llamado cercano, pero después de 4 largos días en la unidad de cuidados intensivos, Yazab finalmente mostró signos de mejora. El antiveneno había logrado neutralizar la mayor parte de la toxina mortal. Aunque aún débil, los médicos consideraron que Yazab estaba lo suficientemente estable como para ser dado de alta. Su familia estaba jubilosa por esta segunda oportunidad en la vida. Sin embargo, el calvario de Yazab aún no había terminado. El veneno había cobrado un gran peaje en su cuerpo, y le costaba recuperar su plena fuerza una vez en casa. Unos días de descanso en el pueblo no fueron suficientes tiempo para que su cuerpo se recuperara por completo. En la mañana del 26 de junio, mientras Yazab se dirigía lentamente a la bomba de agua al aire libre para buscar agua, la tragedia volvió a golpear. Sin mirar dónde pisaba en su estado aún débil, Yazab colocó su pie directamente sobre la misma víbora de Russell que lo había mordido antes. Con reflejos rápidos como el rayo, la serpiente hundió sus colmillos profundamente en el otro tobillo de Yazab. Yazab lanzó un grito ensordecedor mientras el veneno corría nuevamente por su sangre. Los miembros de su familia, alertados por el grito, salieron corriendo de su modesta casa de ladrillos de barro. El horror los invadió al ver a Yazab retorciéndose en el suelo de agonía, la serpiente aún aferrada salvajemente a su pierna. Su hermano golpeó con todas sus fuerzas una tabla de madera, logrando derribar con éxito a la serpiente. Pero era demasiado tarde. El veneno ya había ingresado a su torrente sanguíneo nuevamente. Pero esta vez, el destino no estaba de su lado. Su cuerpo, aún recuperándose de la mordedura anterior, no pudo resistir una segunda dosis de veneno tan pronto. Para cuando la ambulancia llegó al hospital, Yazab había exhalado sus últimos jadeos trabajosos. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, sucumbió a los efectos mortales del veneno. Yazab Khan, con apenas 44 años de edad, fue declarado muerto al llegar. La noticia de la trágica muerte de Yazab envió ondas de shock a través del pequeño pueblo de Mehrangar. Todos conocían las luchas que la familia ya había enfrentado con los cultivos fallidos y la sequía. Y ahora, perder a su único sostén de familia en un giro tan extraño del destino, los dejó tambaleándose de dolor e incertidumbre sobre el futuro. Yazab dejó atrás a su anciana madre, su esposa Kamla, 4 hijas jóvenes de entre 5 y 15 años,
y su hijo menor Ranjit, que tenía solo 5 años. En su angustia y enojo, los miembros de la familia de Yazab rastrearon y mataron a la venenosa víbora Bandi, responsabilizándola por privarlos de su figura paterna. El cadáver de la serpiente fue entregado a la policía de Bani Yana, que había comenzado a investigar el extraño caso de la víctima de mordedura de serpiente doble. La gente se reunió en grupos, discutiendo la impactante secuencia de eventos en voz baja. Algunos incluso lo atribuyeron a la magia negra o la ira de un enemigo desconocido. En esta región remota y tradicional donde las creencias sobrenaturales aún tenían influencia sobre el pensamiento racional, parecía incomprensible que la misma persona pudiera ser atacada 2 veces en una semana por la misma serpiente venenosa por mera coincidencia. Mientras tanto, Kamla y sus 4 hijas luchaban por asimilar su nueva realidad tan dura. Con el fracaso de las lluvias monzónicas consecutivas, los recursos de la familia ya se habían agotado. Ahora, sin el trabajo diario de Yazab, su futuro parecía cada vez más sombrío. Los niños fueron sacados de la escuela, ya que Kamla ya no podía pagar ni siquiera sus mínimas cuotas. Las comidas diarias se convirtieron en una incertidumbre. La difícil situación de la familia afligida de Yazab Khan captó rápidamente la atención de los medios de comunicación. Equipos de televisión y periodistas descendieron sobre el pueblo poco destacado para reconstruir la misteriosa cadena de eventos. Imágenes de Kamla y sus hijas angustiadas fueron transmitidas en todo el estado, provocando simpatía y indignación pública. Las donaciones comenzaron a llegar para la familia de generosos bienhechores de todo el país. El gobierno estatal también anunció un paquete de ayuda que incluía un pago único de ex gratia, una ración gratuita por 1 año y una pensión mensual para la viuda Kamla. Érase una vez, en el Parque Nacional de Komodo, Indonesia, vivía un turista llamado Lo Lee Aik. Lo era un hombre aventurero, siempre ansioso por capturar momentos hermosos con su cámara. Un día soleado, mientras exploraba el parque, se topó con un grupo de dragones de Komodo, festinándose con cerdos y cabras de un pueblo cercano. La emoción llenó el corazón de Lo al darse cuenta de la oportunidad perfecta para una foto ante él. Ignorando las advertencias de los funcionarios del parque sobre acercarse demasiado a las criaturas, se acercó a ellas con su cámara en mano. Lo hizo clic, capturando la escena en detalle vívido. Poco sabía Lo que uno de los dragones de Komodo se acercaba lentamente a él. Perdido en la emoción del momento, no se dio cuenta del peligro que se aproximaba. De repente, sin previo aviso, el lagarto venenoso se abalanzó sobre él, hundiendo sus dientes en su pierna. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Lo gritó de dolor mientras los afilados dientes del dragón de Komodo perforaban su carne. El ataque fue rápido y vicioso. Afortunadamente, era un pequeño dragón de Komodo y Lo logró liberarse de su agarre. Retrocedió tambaleándose, aferrándose a su pierna herida, y se dio cuenta del grave error que había cometido. La sangre goteaba por la pierna de Lo mientras intentaba recobrar la compostura. El dolor era intenso, pero sabía que necesitaba ayuda. Se apresuró a salir de la zona de peligro, cojeando hacia la entrada del parque. Era la temporada de apareamiento de los dragones de Komodo, un momento en que se volvían más agresivos. Sin un guía a su lado, Lo se aventuró en el parque en contra del consejo oficial. Sabía que había cometido un grave error. El miedo y el arrepentimiento lo invadieron mientras contemplaba las consecuencias de sus acciones. Necesitaba atención médica urgentemente. Lo logró llegar a la entrada del parque, donde los funcionarios le proporcionaron rápidamente primeros auxilios.
Vendaron su pierna para detener el sangrado y llamaron a un barco para transportarlo a la isla de Flores, donde se encontraba un hospital. Lo fue llevado en una camilla al barco, con el rostro marcado por el dolor. Mientras el barco navegaba hacia la isla de Flores, la mente de Lo se llenaba de pensamientos sobre el ataque del dragón de Komodo. Se preguntaba cómo pudo ser tan descuidado, ignorando las advertencias y poniéndose en peligro. El dolor en su pierna servía como un recordatorio doloroso de su error. Al llegar a la isla de Flores, Lo fue ingresado al hospital, donde los médicos evaluaron sus lesiones. La mordedura del dragón de Komodo había causado daños significativos, pero por suerte, no había inyectado una cantidad letal de veneno. Lo se sintió aliviado al saber que se recuperaría, pero el incidente le dejó un impacto duradero. La noticia del ataque del dragón de Komodo se difundió rápidamente, captando la atención tanto de locales como de turistas. El jefe del Parque Nacional de Komodo, conocido solo como Sudillono, expresó su preocupación por el incidente. Reveló que este era el primer ataque a un turista desde 1974, cuando un hombre perdió la vida en un encuentro similar. En los días siguientes, la historia de Lo sirvió como una historia ejemplar para otros visitantes del parque. Los funcionarios del parque reforzaron la importancia de seguir las pautas de seguridad y nunca subestimar los peligros que representan los dragones de Komodo. Lo, después de su recuperación, decidió utilizar su experiencia para crear conciencia sobre la conservación de la vida silvestre. Compartió su historia a través de diversas plataformas, haciendo hincapié en la necesidad de respetar y proteger a estas magníficas criaturas. Su relato se convirtió en una lección para otros, recordándoles la importancia del turismo responsable. Los dragones de Komodo, con su impresionante tamaño y poderosas mandíbulas, continuaron vagando por las islas indonesias. Eran una especie vulnerable, con solo unos pocos miles restantes en el mundo. El encuentro de Lo destacó la necesidad de su preservación y el delicado equilibrio entre la curiosidad humana y la seguridad de la vida silvestre. Con el tiempo, las heridas de Lo sanaron, pero el recuerdo del ataque del dragón de Komodo permaneció grabado en su mente. Se convirtió en defensor del viaje responsable, difundiendo el mensaje por doquier. A través de sus esfuerzos, esperaba asegurar que los humanos y los poderosos dragones de Komodo pudieran coexistir en armonía para las generaciones venideras. Jamie Coots, el pastor del Tabernáculo del Evangelio Completo en el Nombre de Jesús en Middlesboro, Kentucky, era conocido por su atrevida práctica de manejar serpientes venenosas durante los servicios de la iglesia. Era una tradición profundamente arraigada en su familia, que abarcaba 4 generaciones de predicadores pentecostales. Creían que manejar serpientes era una forma de expresión religiosa, un testimonio de su fe en la protección de Dios. En una fatídica noche de sábado, mientras Jamie estaba manipulando una serpiente de cascabel durante un servicio, ocurrió el desastre. La serpiente venenosa clavó sus colmillos en su mano derecha, inyectando una dosis fatal de veneno. La congregación observaba horrorizada cómo su amado pastor se retorcía de dolor. La ambulancia fue llamada de inmediato, pero cuando llegaron a la iglesia, Jamie no estaba en ninguna parte. Había abandonado la escena y regresado a casa, buscando consuelo en el entorno familiar de su propia casa. Su devota esposa, Linda, permaneció a su lado, rechazando el tratamiento médico en su nombre. El personal de emergencia, obligado por su deber a respetar los deseos del paciente, se retiró a regañadientes sin administrar el antídoto que le podría salvar la vida. Fue una decisión agonizante, pero no tuvieron otra opción que respetar los deseos de la familia. Pasaron las horas y la noche se volvió más oscura. El equipo de ambulancia regresó para verificar el estado de Jamie, esperando un giro milagroso de los eventos. En cambio,
lo encontraron sin vida, sucumbiendo al veneno que recorría sus venas. La serpiente que había causado su fallecimiento había sido una presencia familiar en la iglesia durante meses, manejada innumerables veces sin incidentes. Pero en esta fatídica noche, el destino jugó una mano cruel. La noticia de la trágica muerte de Jamie Coates se extendió por toda la nación, arrojando luz sobre la práctica controvertida del manejo de serpientes en los servicios religiosos. Alrededor de 125 iglesias en los Estados Unidos, principalmente en el sur, aún abrazaban esta tradición, considerándola parte integral de su fe. Sin embargo, la comunidad en general y las autoridades locales veían estas prácticas como imprudentes y peligrosas. La mayoría de los estados, incluidos Kentucky y Tennessee, han prohibido el manejo de serpientes debido a preocupaciones sobre la seguridad pública. Hubo casos de practicantes de manejo de serpientes que murieron por mordeduras, y la liberación de serpientes venenosas en las comunidades representaba un riesgo significativo. De hecho, Tennessee promulgó una ley en 1947 que prohíbe la propiedad de reptiles venenosos después de que 5 fieles perdieran la vida en un lapso de 2 años. El pastor Coates también había experimentado una pérdida dentro de su congregación cuando un feligrés murió en 1995 después de ser mordido durante un servicio y rechazar el tratamiento con antiveneno. A pesar de estos incidentes trágicos, no se presentaron cargos en su contra. La práctica del manejo de serpientes estaba profundamente arraigada en las creencias religiosas de la familia Coates. Cody Coates, el hijo de Jamie, se mantuvo firme en su convicción de que el manejo de serpientes no era peligroso. Lo veía como un testimonio de su fe, una forma de vivir y morir por la palabra de Dios. A pesar de la trágica muerte de su padre, Cody continuó con la tradición familiar, jurando honrar su legado. Conocía los riesgos, habiendo presenciado a su padre mordido varias veces a lo largo de su vida, negándose cada vez a recibir atención médica. La fe de la familia Coates permaneció inquebrantable. Su devoción a Dios era firme. A medida que la noticia de la muerte de Jamie Coates resonaba en todo el país, desató un acalorado debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la seguridad pública. La práctica del manejo de serpientes, arraigada en un sistema de creencias profundamente arraigado, chocaba con las preocupaciones de la comunidad en general. Fue un choque entre la fe y la razón, la tradición y el progreso. El legado del pastor Jamie Coates y su familia estará siempre entrelazado con la práctica controvertida del manejo de serpientes. Su fe inquebrantable en la protección de Dios, incluso frente al peligro mortal, dejó una marca indeleble en la historia de las prácticas religiosas en América. Era una tarde calurosa en la isla de Rinca, en Indonesia. Haifa estaba barriendo el suelo de tierra de su pequeña casa cuando escuchó un ruido afuera. Miró por la puerta y vio movimiento entre los arbustos cerca de su casa. Haifa agarró su escoba, por si acaso, y salió a investigar. A medida que se acercaba a los arbustos, emergió un gran dragón de Komodo. Tenía más de 6 pies de largo, con escamas verdes rugosas y una lengua negra bífida que se asomaba y desaparecía de su boca. Los dragones de Komodo, la especie más grande de lagartos en el mundo, deambulaban libremente en el parque. Aunque los ataques de estas criaturas eran raros, se estaban volviendo más frecuentes. Los aldeanos habían aprendido a ser cautelosos, pero aún representaban una amenaza. En una soleada tarde, Haifa estaba fuera de su casa cuidando su jardín. Sin saberlo, el peligro acechaba cerca. De repente, un masivo dragón de Komodo, de 2 metros de longitud, emergió de los arbustos. Sus afilados dientes brillaban al sol, y sus ojos estaban fijos en Haifa. Instintivamente, Haifa
agarró el objeto más cercano a su alcance, una escoba. Lo balanceó hacia la criatura, apuntando a su nariz. El dragón se lanzó hacia adelante, hundiendo sus dientes en la mano izquierda de Haifa. El dolor era insoportable, pero la determinación de Haifa por sobrevivir se activó. Con toda su fuerza golpeó repetidamente la nariz del dragón, utilizando la escoba como su arma. Los aldeanos escucharon el grito de Haifa y corrieron en su ayuda. Juntos, ahuyentaron al reptil, salvando a Haifa de un daño mayor. Eventualmente, el Komodo debió haber decidido que no valía la pena. Se dio la vuelta y se deslizó de nuevo entre los arbustos. Haifa jadeaba, pero por lo demás estaba indemne. Sabía que tenía que pedir ayuda de inmediato en caso de que el Komodo decidiera regresar. Haifa se apresuró a las casas de sus vecinos, golpeando puertas y gritando por ayuda. Dos jóvenes, Rahmat y Adi, salieron para ver de qué se trataba el alboroto. Cuando Haifa explicó lo sucedido, quedaron impactados pero contentos de que ella estuviera bien. Rahmat pidió ayuda a los guardabosques del parque por radio, mientras que Adi fue a revisar el área en busca del Komodo. En una hora, Heru Rudiharto, el biólogo del parque, llegó con 3 guardabosques. Haifa volvió a contar el ataque. Heru examinó el área, pero no vio signos del Komodo. Elogió la valentía y el pensamiento rápido de Haifa al defenderse con una escoba. «Tuviste suerte», dijo Heru. «Los dragones de Komodo son extremadamente peligrosos con una mordida poderosa y saliva venenosa. La mayoría de las personas no habría podido defenderse tan bien como tú». Heru quería documentar el inusual ataque, así que tomó la declaración de Haifa. En los próximos días, Heru y los guardabosques buscaron cuidadosamente en la isla, pero no encontraron al Komodo problemático. Heru sospechaba que podría haber estado hambriento y deshidratado, lo que lo hizo actuar más agresivamente de lo normal, con menos presas disponibles debido a la caza furtiva. Los Komodos tenían que alejarse más en busca de comida y agua. Una semana después, la herida de Haifa casi estaba curada, pero aún estaba afectada por el encuentro. Rahmat y Adi la visitaban con frecuencia para verificar su estado y hacerle compañía. Una tarde, los 3 estaban charlando cuando notaron movimiento en los arbustos nuevamente. Haifa agarró su escoba, lista para golpear, pero era solo Heru que venía a dar una actualización. «Todavía no hemos encontrado al dragón, pero la zona parece tranquila ahora», dijo. «Sigue teniendo cuidado, pero trata de no preocuparte demasiado. Le mostraste a ese dragón quién manda». Haifa sonrió, sintiéndose más valiente con sus amigos y la escoba a su lado. En los meses siguientes, Heru trabajó arduamente para educar a los aldeanos sobre cómo evitar conflictos con los Komodos y para combatir la caza furtiva en el parque. Con una mayor protección, las poblaciones de Komodo comenzaron a recuperarse. Los avistamientos de ellos se volvieron menos frecuentes a medida que se restauraban los hábitats naturales. Haifa se alegró de ver a los Komodos regresar, pero aún mantenía distancia de cualquier arbusto. Su historia de enfrentarse a uno con una escoba se volvió legendaria entre los aldeanos. Hasta el día de hoy, los niños aún le piden que cuente la historia de cómo una feroz Komodo encontró su igual contra una mujer mayor y valiente, armada solo con una escoba. Joseph Bruno Slowinski, de Nueva York, era un herpetólogo de 38 años y conservador de herpetología de la Academia de Ciencias de California. Le encantaba su trabajo y dedicó toda su vida a encontrar y documentar especies de serpientes por descubrir, sobre todo las venenosas. Era un reputado experto en su campo,
por lo que en 1997 se le asignó el papel principal en importantes expediciones científicas a la nación de Birmania, ahora conocida como Myanmar, en el sudeste asiático. El increíble éxito de estas expediciones le granjeó una gran reputación y más financiación. A finales del verano de 2001, le asignaron otra expedición a Myanmar. Estaba bastante entusiasmado con este nuevo viaje de exploración y seleccionó a un equipo de 15 científicos para que le acompañaran en la aventura científica que debía durar algo más de un mes, desde mediados de agosto hasta finales de septiembre de 2001. A su llegada a Myanmar, Slowinski y su equipo cargaron su equipo de acampada y científico y se adentraron en las zonas vírgenes e inexploradas de los vastos bosques. Slowinski lo sabía todo sobre las aldeas aisladas de este interminable desierto. Y lo que es más importante, lo sabía todo sobre los peligros que plantea la gran selección de especies de Elapidae de Myanmar, que incluyen una amplia gama de cobras, kraits y serpientes de coral, además de especies de Viperidae como las víboras verdaderas, las víboras de fosetas y las Asemiops. Incluso fue él quien estableció los protocolos de seguridad para el equipo y garantizó las buenas relaciones con los guardabosques locales que les guiaron por los impresionantes parajes naturales de los 6 tipos diferentes de bosques de Myanmar, que van desde los manglares de la región costera y los bosques secos y dipterocarpáceos caducifolios de la región central hasta los bosques de colinas y templados del norte del país. Durante 2 semanas, la expedición transcurrió perfectamente y según lo previsto, pero el martes 11 de septiembre, todo se puso patas arriba para Slowinski y su equipo. Ese día, Slowinski estaba investigando en la región birmana de Ratbao, cuando se le acercó un experto local en serpientes que le presentó unas serpientes en una bolsa y le preguntó si eran venenosas. Uno de los ayudantes de Slowinski miró en la bolsa y se limitó a decir que no son venenosas. Slowinski, que confiaba en su ayudante, no miró en la bolsa y violó sus propios protocolos de seguridad, y metió la mano en la bolsa para inspeccionar la especie de serpiente. En cuanto metió la mano en la bolsa, sacó rápidamente la mano y empezó a inspeccionarse uno de los dedos, porque una de las serpientes de la bolsa le había mordido. Era un experto y duro. No gritó y corrió gritando, «¡Una serpiente me mordió!». En cambio, miró de cerca su dedo y no encontró evidencia de un pinchazo en la piel. Entonces, inspeccionó visualmente las serpientes y se quedó estupefacto al comprobar que la serpiente que le había mordido era una krait multibanda juvenil, una especie de serpiente elápida que es la serpiente más tóxica de Asia. Sin embargo, Slowinski no expresó ninguna preocupación, porque estaba seguro de que no había sido envenenado debido a la ausencia de heridas punzantes y de dolor. No le dio importancia y siguió trabajando. Apenas 55 minutos después, el equipo se dio cuenta de que Slowinski no actuaba con normalidad. Era obvio que algo iba mal. De repente, se dieron cuenta de que estaba envenenado por la mordedura anterior y su vida corría peligro inminente. Como experto en serpientes, Slowinski sabía que el veneno neurotóxico del krait pronto empezaría a atacar su sistema nervioso, tras lo cual sus órganos comenzarían a apagarse uno tras otro, provocándole la muerte definitiva, a menos que recibiera atención médica de inmediato. Lamentablemente, el equipo solo disponía de antivenenos que consistían en suero de caballo, que Slowinski no podía ni le estaba permitido tomar debido a una grave alergia. Esto significaba que el antiveneno disponible a mano le provocaría un shock anafiláctico y le mataría en lugar de la mordedura de serpiente. La única solución para Slowinski era ser trasladado a un hospital, y bastante rápido. Joe Slowinski miró a su equipo con calma y les explicó lo que ocurriría y cómo podría salvarse. Describió los síntomas de las neurotoxinas y mencionó que el veneno no ataca al cerebro, lo que significaba
que estaría totalmente alerta incluso después de quedar totalmente paralizado. Solo esperaba y pedía a su equipo que rezara para que siguiera vivo en 48 horas, porque si eso ocurría, su metabolismo podría superar las neurotoxinas. Hay que aclarar que Slowinski y su equipo no podían llevar ni utilizar radios de largo alcance ni teléfonos por satélite, porque en aquel momento estaban prohibidos en Myanmar. Además, estaban en lo más profundo de la selva, a un par de días de marcha de la ciudad importante más cercana. 3 horas después del mordisco, Slowinski empezó a hablar con dificultad y finalmente quedó completamente paralizado. Su equipo recibió ayuda del guía y de algunos lugareños que enviaron corredores rápidos a un puesto militar situado a 70 millas de su ubicación. En ese momento se desencadenó una tormenta con fuertes lluvias y vientos rápidos que complicó la situación, ya de por sí desastrosa para Slowinski. 6 horas después de la mordedura, la respiración de Slowinski empezó a debilitarse y los músculos del pecho, que accionan los pulmones, empezaron a apagarse como consecuencia de las neurotoxinas de la serpiente, por lo que los miembros de su equipo empezaron a administrarle respiración boca a boca. Los veloces corredores lograron llegar al puesto militar que llamó a la embajada estadounidense y también enviaron un helicóptero, no una, sino 2 veces, pero no lograron llegar al campamento debido al mal tiempo. La embajada estadounidense estaba al corriente de la situación de Slowinski e intentó enviar un helicóptero para evacuarlo, pero todo se estaba desmadrando en la embajada y en Estados Unidos como consecuencia del atentado terrorista que derribó el World Trade Center. Durante 24 horas, Slowinski luchó contra la muerte y al día siguiente, 12 de septiembre, la embajada estadounidense envió por fin una misión de rescate. Sin embargo, el corazón de Slowinski había llegado a un punto sin retorno. A las 9 de la mañana, casi no tenía pulso, mientras sus compañeros seguían haciéndole la respiración boca a boca. A las 10:30, el equipo se dio cuenta de que Slowinski había fallecido. Slowinski fue incinerado en Myanmar y sus restos fueron enviados a Estados Unidos. A día de hoy, su legado sigue vivo en la ciencia que amaba. Varias especies nuevas llevan su nombre, entre ellas un krait originario de Vietnam. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que asegúrate de suscribirte, darle a me gusta y darle al botón de la campana, porque seguiremos subiendo más videos geniales todo el tiempo.